Hola, bienvenidos a la octava presentación sobre la adquisición del lenguaje, donde vamos a terminar de discutir las diferentes teorías sobre cómo ocurre la adquisición del lenguaje humano. Vamos a recordar que en la anterior presentación presentamos la teoría del periodo crítico, que decía que hay un cierto periodo en la vida de las personas donde tienen que adquirir una lengua para poder convertirse en hablantes nativos. Hemos visto que había tres evidencias a favor del periodo crítico. La primera eran los casos como Gini, de personas que viven durante su infancia aisladas de otros humanos y del lenguaje. Vimos también el caso de otros periodos críticos en el mundo biológico, como los patos o los gatos. Y la tercera evidencia que vimos fue la adquisición de segunda lengua. En esta presentación nos vamos a centrar en las diferencias entre adquirir una primera lengua y adquirir una segunda lengua. Y para ello vamos a seguir un estudio hecho por Blake Broman, que da todo un listado de las diferencias entre adquirir una primera lengua y una segunda lengua. No vamos a ver todas las diferencias, pero nos vamos a centrar en algunas de las más claras y obvias. La primera diferencia es el grado de éxito. Todos los niños que adquieren una lengua la adquieren como hablantes nativos. Por supuesto, asumiendo que no tienen, por ejemplo, una enfermedad o que no tienen una discapacidad en su cerebro que les impide adquirir la lengua como un hablante nativo. Pero asumiendo que los niños son completamente saludables, todos adquieren la lengua como hablantes nativos. En cambio, cuando miramos a las personas que adquieren una lengua cuando son adultos, después del periodo crítico, el número de personas que consiguen sonar como hablantes nativos y que consiguen tener realmente todas las características de un hablante nativo es muy, muy pequeño. Dando una estimación muy generosa, podríamos hablar de quizás un 3%. Quizás nosotros conocemos a alguna persona que tiene esta capacidad de aprender continuamente lenguas nuevas y de nunca tener un acento extranjero. Pero obviamente esa es una gran minoría. La mayor parte de nosotros, cuando adquirimos una segunda lengua, vamos a tener los efectos de un acento extranjero y nunca vamos a llegar a controlar completamente la gramática, la pronunciación o la entonación de la segunda lengua. La segunda diferencia es la variación individual. Los hablantes nativos no muestran grandes diferencias en su competencia lingüística. Es decir, que normalmente todos pueden hablar con un grado de fluidez muy similar. Es cierto que puede haber personas que tengan más educación, conozcan más vocabulario, pero en realidad el nivel de competencia gramatical es el mismo en todos los hablantes nativos. También aquí hay que tener en cuenta que no estamos considerando diferencias de dialectos, ya que diferentes dialectos son diferentes gramáticas y cada hablante tiene su competencia nativa en el dialecto que le corresponde. En cambio, los adultos que adquieren una segunda lengua muestran muchas diferencias individuales. Algunos tienen mejor nivel de fluidez que otros. Algunos pronuncian mejor que otros. Algunos aprenden muy bien la gramática, otros no. Algunos son capaces de captar los flujos de entonación de la lengua nueva, otros no. Es decir, que los diferentes acentos extranjeros que encontramos en diferentes personas se pueden caracterizar por diferentes factores. Una persona puede tener un acento extranjero porque su gramática no es completamente competente, o porque su pronunciación no lo es, o porque su entonación no suena natural en la segunda lengua. El tercer factor que muestra una gran diferencia entre una primera lengua y una segunda lengua es lo que se llama la fosilización de errores. Nosotros ya hemos visto que los niños cometen errores cuando están adquiriendo una primera lengua, pero eventualmente todos los niños terminan corrigiendo esos errores gramaticales y terminan adquiriendo las formas de la gramática adulta. En cambio, los adultos que adquieren una segunda lengua pueden encontrar ciertos errores que nunca consiguen corregir.
Y esto es lo que resulta en la presencia de un acento extranjero. Por ejemplo, en mi caso, hemos hablado en clase de cómo las palabras ice y ice suenan igual para mí. Es una diferencia que para mí es muy difícil adquirir y es un error que está fosilizado en mi uso del inglés. De la misma manera, por ejemplo, como en español los pronombres posesivos no cambian el género con su poseedor, decimos su para María y decimos su para Pedro, me resulta muy difícil a veces usar la diferencia entre his y her, y muchas veces uso her con Pedro y his con María. Estos son ejemplos de errores que yo tengo fosilizados en mi uso del inglés. Y da igual cuál sea el grado de fluidez o el grado de competencia de un hablante en una segunda lengua. Es prácticamente imposible no tener algún error fosilizado en tu competencia lingüística. La cuarta diferencia entre una primera lengua y una segunda lengua es la falta de intuiciones nativas. Es decir, un hablante nativo puede claramente decidir si una oración es gramatical o no en su propia lengua. En cambio, cuando estamos hablando de una segunda lengua, es mucho más difícil tener esas intuiciones. Yo, por ejemplo, sé que hay oraciones que son agramaticales en inglés, porque las he estudiado, porque conozco sus características sintácticas y porque sé cuáles son las reglas que son violadas por estas oraciones. Pero yo no tengo ninguna intuición por mí mismo sobre estas oraciones. Sé que son agramaticales porque lo he aprendido, no porque es parte de mi gramática. Por lo tanto, todos estos son ejemplos, todos estos y más, son ejemplos de diferencias entre adquirir una primera lengua y una segunda lengua. Y estas diferencias apoyan la idea de que existe un periodo crítico para adquirir una lengua. Y después del periodo crítico, por eso decimos que alguien adquiere una segunda lengua con características lingüísticas diferentes de la primera lengua. Así que para resumir todo lo que hemos visto en esta sección sobre la adquisición del lenguaje, vamos a traer aquí las ideas más principales. La primera es que la adquisición del lenguaje no se puede explicar usando solo el medio ambiente y los procesos cognitivos generales de aprendizaje. La teoría correcta es que la especie humana debe tener un elemento genético que incluye la gramática universal y un dispositivo de adquisición del lenguaje. Esto es lo que llamamos la parte innata del lenguaje. El lenguaje en realidad no se aprende, sino que se desarrolla según un proceso que está biológicamente predeterminado. Y por último, el ambiente lingüístico y el periodo crítico tienen un papel decisivo en la adquisición del lenguaje. El ambiente lingüístico nos va a dar las lenguas que nosotros vamos a aprender y el periodo crítico va a determinar la competencia final que vamos a alcanzar en esas lenguas. Con esta presentación terminamos la parte sobre adquisición de primera lengua del lenguaje y las teorías sobre esa adquisición. Las siguientes partes van a hablar sobre el proceso y sobre las etapas de la adquisición del lenguaje y ahí hablaremos específicamente sobre la adquisición del español.